Todos los días festivos, mis padres encontraban una nueva excusa para dejarme en casa y poder consentir a mi hermana. La última vez que hicieron eso, empaqué mis cosas, me mudé al otro lado del país y nunca les dije a dónde fui. 7 años después, llevo algún tiempo siguiendo este sub y he leído muchas historias parecidas a la mía. Pero creo que nunca he visto una en la que la persona simplemente se fuera. Sin explosiones, sin una despedida dramática. Un día, simplemente dejé de estar allí, y a mi familia le tomó un tiempo vergonzosamente largo darse cuenta. Mi nombre es Mark. Tengo 29 años. Vivo en Boise, Idaho, un detalle que solo importa porque nadie de mi familia habría imaginado jamás que terminaría aquí. Probablemente me imaginaban en algún apartamento en Columbus, todavía a una distancia razonable en auto de casa, todavía disponible cada vez que recordaran que yo existía. Déjenme retroceder un poco. Al crecer en Dayton, Ohio, yo era lo que mis padres llamaban el hijo fácil. Mi hermana menor, Kelsey, era gimnasta competitiva desde los 6 años, y eso se convirtió en todo el sistema alrededor del cual funcionaba la familia. Los fines de semana estaban ocupados por competencias. Los veranos estaban dedicados a campamentos de entrenamiento. Las conversaciones durante la cena eran sobre la rutina de Kelsey en la barra de equilibrio, o sobre el nuevo entrenador de Kelsey, o sobre los dolores en las espinillas de Kelsey. No digo esto para parecer resentido, porque, sinceramente, no lo estaba, al menos no al principio. Me gustaba no dar problemas. Tenía mis propias cosas. Leía mucho, aprendí programación por mi cuenta en la escuela primaria, mantenía mis calificaciones altas sin que nadie tuviera que pedírmelo. Pensé que así funcionaban las familias. Algunos niños necesitan más atención, y los demás entienden. El problema es que entender terminó convirtiéndose en mi trabajo permanente. Comenzó con cosas pequeñas. Mis fiestas de cumpleaños se cambiaban de fecha porque Kelsey tenía una competencia ese fin de semana. Está bien, tenía 11 años. Podía manejarlo. Las vacaciones familiares en Myrtle Beach se redujeron 2 días porque el entrenador de Kelsey agregó entrenamientos extra. Está bien, lo que sea. La Navidad en casa de la abuela significaba que yo iba en el auto con mi tío porque no había espacio en el vehículo con todo el equipo de Kelsey. Quiero decir, desde el punto de vista de la logística, eso tenía sentido, ¿verdad? Pero entonces Kelsey dejó la gimnasia a los 16 años y nada cambió. Esa fue la parte que realmente me afectó. Durante años, me dije a mí mismo que el desequilibrio era circunstancial. Kelsey tenía esa actividad exigente y, cuando terminara, las cosas se equilibrarían. Pero eso no fue lo que ocurrió. La fuerza gravitacional simplemente cambió hacia cualquiera que fuera la situación actual de Kelsey. Su primer novio. Las solicitudes para la universidad. Los dramas con su compañera de cuarto. El hecho de que cambiara de carrera 3 veces. Cada feriado, cada reunión familiar, siempre había una razón para que todo girara alrededor de ella. Y siempre había una razón para que yo fuera flexible con eso. En el Día de Acción de Gracias de mi primer año de universidad, mi mamá llamó diciendo que Kelsey estaba teniendo dificultades para adaptarse, así que harían una cena pequeña, solo los 3. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entendía. En Navidad de ese mismo año, Kelsey llevó a su novio a casa y ellos necesitaban la habitación de invitados. Entonces, ¿yo podía dormir en el sofá? Podía. Durante las vacaciones de primavera, planearon un viaje a Hilton Head y solo me enteré cuando Kelsey publicó fotos en Instagram. Cuando pregunté, mi mamá respondió, cariño, solo teníamos 3 boletos de avión. Kelsey necesitaba viajar para despejarse. Puedes ver el patrón. Yo también lo vi, eventualmente. El episodio que me destruyó ocurrió en Acción de Gracias cuando tenía 22 años. Había conducido durante 4 horas desde Columbus, donde trabajaba en mi primer empleo real después de graduarme. Pedí permiso en el trabajo con 2 meses de anticipación. Le avisé a mi mamá que iría. Ella respondió, genial. Voy a preparar mi relleno de pan de maíz, todo completo. Estacioné en la entrada de la casa a las 2 de la tarde, y la puerta principal estaba cerrada con llave. Eso, por sí solo, no era extraño. Pero cuando intenté usar mi llave, no funcionó. Habían cambiado las cerraduras durante el verano, y nadie pensó que debía avisarme o darme una llave nueva. Me quedé parado en ese porche durante unos 3 minutos, sintiéndome como un idiota. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de mi mamá. Hola, cariño. El novio de Kelsey, Tyler, va a pasar Acción de Gracias con nosotros este año, y ella está muy ansiosa por el espacio. No queríamos que las cosas fueran incómodas. Tu padre y yo hablamos y pensamos que sería más fácil si te quedabas fuera esta vez. Pero preparé un plato para ti. Está en la puerta.
Miré hacia abajo. Había un recipiente plástico de Tupperware sobre el felpudo de bienvenida. Encima había una nota adhesiva que decía, «Feliz Día de Acción de Gracias, M», con una pequeña carita sonriente. Me quedé mirando ese recipiente de Tupperware durante mucho tiempo. Podía escucharlos adentro, riéndose. Podía sentir el olor del relleno de pan de maíz entrando por la ventana. Tomé el recipiente, caminé hasta el auto y conduje durante 4 horas de regreso a Columbus. No comí la comida, pero guardé el recipiente de Tupperware. Todavía lo tengo. Eso fue hace 7 años. Esto es lo que hice después, y necesito que entiendan que no fue un impulso. No rompí con mi familia en un ataque de ira. Simplemente, en silencio, dejé de participar. No renové el contrato de alquiler de mi apartamento. Pedí que redirigieran mi correo a un apartado postal. Cambié mi número de teléfono. Ya trabajaba de forma remota para una empresa de tecnología con sede en Seattle, así que mi empleo se fue conmigo. Elegí Boise porque era una ciudad accesible, porque era hermosa y porque absolutamente nadie que conocía tenía alguna conexión con ella. No dejé una nota. No envié un mensaje. De hecho, no bloqueé a mis familiares de inmediato. Simplemente dejé de responder. Después de unas semanas, bloqueé sus números, luego sus redes sociales y, finalmente, sus correos electrónicos. Solo se lo conté a 2 amigos de la universidad. Eso fue todo. Durante 7 años, viví en esta ciudad. Compré una casa hace 3 años, una pequeña casa de 3 habitaciones cerca de las colinas. Me ascendieron 2 veces. Empecé a salir con una mujer llamada Jess, que da clases a 4º grado de primaria y tiene un tipo de risa que hace que incluso los desconocidos sonrían. Llevamos 3 años juntos. Tengo una vida aquí que construí desde cero. Es mía. Y es buena. Mi familia intentó encontrarme. Lo sé porque una de mis amigas de la universidad me contó que mi mamá la llamó preguntando si sabía dónde estaba. Eso ocurrió quizá un año después de que me fui. Después, aparentemente, mi papá condujo hasta mi antiguo apartamento en Columbus y descubrió que me había mudado. Después de unos 2 años, los intentos cesaron. Si se rindieron o simplemente se distrajeron con cualquier cosa que estuviera ocurriendo en la vida de Kelsey, no lo sé. Pensé que ese capítulo estaba cerrado. El martes pasado, mi gerente me envió la lista de incorporación de los nuevos empleados. Mi empresa acababa de adquirir una compañía de software más pequeña, y estábamos integrando alrededor de 40 nuevos empleados durante las semanas siguientes. Soy ingeniero senior en el equipo de plataforma, así que me asignaron liderar la incorporación técnica de un grupo de 12 personas. Abrí la hoja de cálculo, recorrí los nombres, y todo mi cuerpo se quedó helado. Kelsey Brennan, analista de garantía de calidad de software, trasladándose de Dayton, Ohio, a Boise, Idaho. Fecha de inicio, dentro de 2 lunes. Leí aquello 4 veces. Luego cerré la computadora portátil, fui hasta la cocina y me quedé parado allí durante unos 5 minutos sin hacer absolutamente nada. Ella venía hacia aquí. A mi ciudad. A mi empresa. Y yo sería la persona responsable de capacitarla. Quiero ser sincero con ustedes. Mi primer instinto fue huir. No literalmente, pero el proceso mental comenzó de inmediato. Podía pedir que me quitaran del equipo de incorporación. Podía transferirme a otro departamento. Incluso podía buscar otro empleo. 7 años construyendo una vida, y la primera sugerencia de mi cerebro fue destruirlo todo otra vez solo para evitar estar en la misma habitación que mi hermana. Eso me asustó más que ver su nombre en la lista. Jess llegó a casa alrededor de las 4:30 de la tarde. Ella da clases en una escuela que queda a unos 10 minutos de nuestra casa y normalmente entra por la puerta contando alguna cosa absurda que uno de sus alumnos dijo ese día. Esta vez, me encontró sentado en el sofá, sosteniendo una computadora portátil abierta y mirando fijamente la pared. Está bien, dijo ella, dejando su bolso lentamente. Esa definitivamente no es una expresión normal. Mi hermana va a empezar a trabajar en mi empresa dentro de 2 semanas. Jess conocía la historia de mi familia. Conocía los puntos principales, el favoritismo, los años en los que fui dejado de lado, el hecho de que corté el contacto y me mudé al otro lado del país. Pero siempre mantuve los detalles vagos. Decía cosas como, simplemente llegó un momento en el que necesitaba irme. Y ella respetaba eso. Nunca insistía. Sinceramente, esa era una de las cosas que más amaba de ella. Confiaba en que yo compartiría aquello cuando estuviera preparado. Sentado en ese sofá, me di cuenta de que, en realidad, nunca había estado preparado, hasta que alguien me obligó a enfrentarlo. Necesito contarte algo, dije. Sobre el verdadero motivo por el que me fui. Entonces le conté todo.
No solo el mensaje de acción de gracias, sino todos los años que llevaron hasta ese momento. Los cumpleaños cambiados de fecha. Las vacaciones a las que no era invitado. La Navidad en la que dormí en el sofá para que el novio de Kelsey pudiera quedarse en la habitación de invitados. La forma en que mi mamá siempre presentaba aquello como una decisión práctica, nunca emocional. Lo entiendes, ¿verdad? Esa frase. Una y otra vez. Lo entiendes. Eres el hijo fácil. No necesitas tanto. Y entonces le conté sobre el recipiente de Tupperware. Jess no dijo nada durante mucho tiempo. Se sentó a mi lado y permaneció en silencio de una manera que parecía intencional, como si estuviera absorbiendo todo. Después preguntó, ¿la nota tenía una carita sonriente? Sí. ¿Dibujaron una carita sonriente? Sí. Se llevó la mano a la boca y cerró los ojos. Me di cuenta de que estaba haciendo un enorme esfuerzo para no llorar. Eso casi me hizo perder el control, porque habían pasado años desde la última vez que lloré por aquello. Está bien, dijo ella después de aproximadamente un minuto. ¿Qué quieres hacer? Esa era la pregunta. Desde que vi la lista, había estado imaginando todos los escenarios posibles. Estas eran las opciones, tal como yo las veía. Opción 1. Pedir que me retiraran del equipo de incorporación. Podía hablar con mi gerente, explicar que tenía una relación personal con una de las nuevas empleadas y pedir que me reemplazaran. Era la solución más limpia. Pero generaría preguntas. Mi gerente querría saber cuál era esa relación. El Departamento de Recursos Humanos podría terminar involucrándose. Y el equipo de incorporación era pequeño, así que mi salida sería notada. Opción 2. Renunciar. Dramático. Innecesario. Y exactamente el tipo de comportamiento de escape que mi terapeuta, con quien hice seguimiento durante unos 2 años después de mudarme a Boise, llamaría un patrón de evasión. De ninguna manera. Opción 3. Hacer mi trabajo. Presentarme. Dirigir la incorporación. Ser profesional. Si Kelsey me reconocía, lo manejaría en ese momento. Si no me reconocía, bueno, eso también me diría algo. Elegí la tercera opción. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Seguí trabajando normalmente, pero había un zumbido constante de ansiedad debajo de todo. Me encontraba ensayando conversaciones en mi cabeza. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría ella? ¿Acaso me reconocería? Había cambiado mucho en 7 años. Gané más masa. Me dejé crecer la barba. Empecé a vestirme como alguien que realmente se preocupa por su apariencia. La última vez que Kelsey me vio, yo era un chico de 22 años usando pantalones cargo y conduciendo un Civic con 12 años de antigüedad. Jess fue increíble durante todo ese periodo. No intentó arreglar nada. No intentó decirme qué hacer. Simplemente seguía haciendo las preguntas correctas. ¿Qué desenlace haría que te sintieras bien? Esa pregunta se quedó en mi cabeza. No cuál sería el mejor desenlace, ni cuál sería el más justo, sino cuál me haría sentir bien. Pensé en eso durante días. La respuesta fue, quiero enfrentar esto como la persona que soy hoy, no como la persona que era cuando me fui. Llegó el lunes. Me puse una camisa de botones. Preparé mi café. Conduje hasta la oficina. Los nuevos empleados se estaban reuniendo en la gran sala de conferencias del segundo piso para la orientación inicial. Mi parte de la incorporación solo comenzaría por la tarde, pero me ofrecí para ayudar en la sesión de bienvenida de la mañana porque, aparentemente, había decidido que quería terminar con aquello lo antes posible. Estaba cerca del proyector intentando ajustar el cable HDMI cuando el grupo comenzó a entrar. Mantuve la cabeza baja al principio. No para esconderme. Simplemente estaba concentrado en instalar los equipos. Escuché conversaciones, presentaciones, sillas siendo arrastradas. Las cosas normales de alguien que está comenzando en un nuevo trabajo. Entonces escuché su risa. Reconocería esa risa en cualquier lugar. Era una risa clara, creciente, casi musical. Kelsey siempre se reía como si estuviera actuando para una audiencia, incluso cuando la broma ni siquiera era tan graciosa. Cuando era niño, pensaba que era encantador. Más tarde, empezó a sonar calculado, como si hubiera descubierto que a las personas les gustaba más cuando se reía de esa manera. Levanté la mirada. Ella estaba parada a unos 4,5 metros de distancia, hablando con otro nuevo empleado y sosteniendo un vaso de café con ambas manos. Su cabello estaba más corto de lo que recordaba, a la altura de los hombros, y llevaba uno de esos blazers elegantes que dicen, me estoy tomando esto en serio, pero también soy accesible. Estaba bien. Parecía una adulta. Lo cual era un pensamiento tonto, porque tenía 27 años.
Pero, en mi memoria, ella permanecía para siempre con 20 años y completamente ajena a todo. Volví mi atención al proyector, conecté el cable y probé la presentación. Mis manos estaban firmes. De hecho, me sentía extrañamente tranquilo. Era como ese silencio justo antes de saltar a un agua helada, cuando tu cuerpo ya tomó la decisión, pero tu mente todavía no ha logrado seguirlo. La responsable de la incorporación pidió que todos se sentaran. Fui hacia un lado de la sala y me quedé apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. La postura típica de los empleados con más experiencia que estaban allí para observar y responder preguntas. Kelsey se sentó en la segunda fila. Miraba su celular, desplazando la pantalla, sonriendo discretamente por algo. Entonces la responsable de la incorporación comenzó a presentar a los líderes de los departamentos que estaban en la sala. Y aquí tenemos a Mark Brennan, ingeniero senior de nuestro equipo de plataforma. Mark será responsable de la sesión de incorporación técnica de ustedes a partir de esta tarde, así que lo verán bastante. La cabeza de Kelsey se levantó. No de manera brusca, ni dramática. Fue simplemente un movimiento lento y confundido, como si hubiera escuchado algo que no tenía sentido. Sus ojos encontraron los míos. Vi todo suceder por etapas. Confusión. Reconocimiento. Y después algo que no esperaba. Miedo. No ese miedo causado por un susto, sino ese que deja el rostro completamente inexpresivo porque el cerebro simplemente se niega a procesar lo que está viendo. Hice un pequeño gesto de saludo hacia la sala. Estoy ansioso por trabajar con todos ustedes. Kelsey no devolvió el saludo. Ni siquiera se movió. Simplemente se quedó sentada, con el vaso de café detenido a mitad de camino hacia su boca, mirándome como si yo hubiera atravesado una pared. La incorporación continuó. Yo permanecí apoyado contra la pared. Kelsey permaneció sentada. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero podía ver que sus manos temblaban. Me abordó en el pasillo durante el descanso del almuerzo. Yo iba hacia la cocina, cuando ella salió de la puerta de una sala como si estuviera esperándome. Y probablemente lo estaba. Su rostro tenía esa expresión que siempre hacía cuando quería algo. Esa combinación cuidadosamente ensayada de vulnerabilidad, diseñada para despertar en las personas el deseo de protegerla. Había visto eso miles de veces mientras crecía. Hacia mi padre. Hacia profesores. Hacia entrenadores. Hacia novios. Nunca hacia mí. De hecho, nunca fui lo suficientemente importante como para justificar esa actuación. Mark. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Dios mío. Mark. Hola, Kelsey. ¿Qué? Tú estás aquí. ¿Has estado aquí todo este tiempo? 7 años. Más o menos. Ella dio un paso hacia adelante, como si fuera a abrazarme. Yo di un pequeño paso hacia atrás. No de forma agresiva. Solo lo suficiente. Ella se detuvo. Mark, te buscamos. Mamá y papá, ellos, no sabíamos a dónde habías ido. Pensamos que algo te había pasado. Estoy bien. Siempre he estado bien. Simplemente desapareciste. ¿Tienes idea del miedo que sentimos? La miré por un momento. Quise preguntarle cuánto tiempo duró ese miedo. ¿Un mes? ¿6 meses? ¿En qué momento el miedo se convirtió simplemente en una molestia, y después dejó de existir por completo? Pero ese no era el lugar. Estábamos parados en un pasillo iluminado por luces fluorescentes, rodeados de carteles motivacionales, mientras había personas a unos 6 metros de distancia comiendo pasta recalentada. Este realmente no es el lugar para tener esta conversación, dije. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? Mark, eres mi hermano. Y, en este momento, soy el responsable de tu incorporación. La sesión técnica comienza a la 1:30 de la tarde. Sala de conferencias B. Pasé junto a ella. Ella no me siguió. Aquí es donde necesito ser sincero conmigo mismo y con ustedes. Eso fue horrible. No porque estuviera siendo cruel. Porque no creo que lo estuviera haciendo. Pero porque existía una versión de mí que quería derrumbarse en ese pasillo, contarle todo, llorar, escucharla decir que lo sentía y creer que realmente estaba arrepentida. Esa versión de mí tenía quizá 14 años. Y todavía creía que, si lograba explicar todo con suficiente claridad, su familia finalmente entendería. Ya no tengo 14 años. Y explicar nunca funcionó. La incorporación de esa tarde transcurrió normalmente. Conduje la sesión. Presenté a los nuevos empleados la arquitectura de nuestra base de código. Respondí las preguntas. Mantuve todo funcionando. Kelsey se quedó sentada al fondo de la sala y no hizo ni una sola pregunta.
Pasó toda la sesión mirándome con una expresión que no podía descifrar. No era enojo. Tal vez fuera admiración. Suena arrogante, lo sé. Pero creo que me estaba viendo de una forma que nunca antes se había tomado la molestia de ver. Yo era competente. Era respetado. La gente en esa sala confiaba en lo que decía. No creo que ella me hubiera visto jamás como alguien cuya presencia importara en una sala. Después de la sesión, fui a casa y se lo conté todo a Jess. Ella escuchó atentamente. Luego volvió a hacer esa pregunta perfecta. ¿Qué desenlace te haría sentir bien? Quiero hacer mi trabajo e impedir que mi familia vuelva a destruir mi vida. ¿Crees que Kelsey llamará a tus padres? Ni siquiera había considerado la posibilidad de que pudiera no hacerlo. 2 días después, empecé a recibir llamadas de un número que no reconocía. Prefijo de Ohio. Las llamadas llegaban en grupos. 3 o 4 en una hora. Luego un largo silencio. Después otra tanda. No contesté. Al principio tampoco dejaron mensajes de voz. Eso me hizo pensar que probablemente era mi padre. Mi madre habría dejado un mensaje de inmediato. Algo largo. Emotivo. Cuidadosamente planeado para hacerme devolver la llamada. Mi padre simplemente seguiría marcando una y otra vez porque, en su mente, la insistencia era lo mismo que el esfuerzo. Al tercer día, finalmente llegó un mensaje de voz. Era mi madre. Mark, cariño, habla tu madre. Kelsey nos contó dónde estás. Estamos tan aliviados. Hemos estado muy preocupados por ti durante todos estos años. Por favor, llámanos. Solo queremos oír tu voz. Te queremos muchísimo. Escuché el mensaje una vez. Luego lo borré. En el trabajo, mantuve todo estrictamente profesional con Kelsey. Respondía a sus preguntas técnicas igual que respondía a las de cualquier otra persona. Cuando ella se quedaba en la sala después de las reuniones, yo encontraba un motivo para estar en otro sitio. No era difícil. Soy un ingeniero senior con responsabilidades reales. No necesitaba inventar excusas. Pero Kelsey empezó a hacer algo que no esperaba. Comenzó a contárselo a la gente. No a todo el mundo. Ni en voz alta. Sino de esa manera en que una información se propaga por una oficina como un cambio en el tiempo. Un comentario aquí. Una mención casual allá. En menos de una semana, parecía que la mitad de la oficina ya lo sabía. La gente nos miraba a Kelsey y a mí durante las reuniones. Alguien del departamento de marketing me preguntó si estábamos planeando una reunión familiar. Un desarrollador hizo una broma sobre nepotismo, que interrumpí de inmediato porque, independientemente de mis sentimientos personales, ese tipo de comentarios no eran profesionales. Mientras tanto, Kelsey estaba abrazando por completo esa narrativa. Escuché de un compañero que les estaba contando nuestra historia a los demás como una emocionante coincidencia. Como si el universo nos hubiera reunido de nuevo. Se presentaba como la hermana dedicada que por fin había encontrado a su hermano perdido. Quiero que piensen en eso por un momento. Formó parte de una familia que dejó un recipiente de Tupperware en el porche en lugar de dejarme entrar a cenar en Acción de Gracias. Y ahora les decía a unos desconocidos que encontrarme había sido un milagro. Las llamadas desde Ohio continuaban. Y yo seguía sin contestar. Jess y yo hablábamos de ello casi todas las noches, y una de ellas dijo algo que se me quedó grabado. Van a aparecer aquí. Lo sabes, ¿verdad? Las personas que creen tener derecho a acceder a tu vida no se detienen con las llamadas telefónicas. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Lo que no imaginaba era que ocurriría tan pronto. Era jueves. Había tenido un día largo. De esos en los que pasas de una reunión a otra sin parar, y a las 5 de la tarde, sientes que te ha metido el cerebro en un microondas. Jess y yo pensábamos preparar tacos y ver alguna tontería en la televisión. Una noche normal. Una buena noche. Entré en el garaje a las 5:15 de la tarde y vi un coche que no reconocía estacionado frente a mi casa. Un Hyundai plateado con matrícula de Ohio. Me quedé sentado en la camioneta un momento, con el motor todavía encendido, observando a 2 personas moverse en los asientos delanteros. Mis padres bajaron del coche. Mi padre parecía más viejo. Su cabello se había vuelto completamente gris y había adelgazado de una manera que hacía que la ropa le quedara demasiado holgada. Mi madre estaba prácticamente igual. Y, de alguna manera, eso era aún peor. El mismo cardigan que había usado durante toda mi vida. El bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Apagué el motor y bajé de la camioneta. Mi madre dio un paso hacia adelante. ¡Ay, gracias a Dios! ¿Cómo consiguieron esta dirección? Kelsey te buscó en el directorio de la empresa. Solo estaba intentando ayudar.
Claro que sí. No pueden estar aquí. Yo no los invité. No les di mi dirección. Mark, somos tus padres, dijo mi padre con una voz más grave de la que recordaba. Estábamos desesperados de preocupación. Durante 7 años estuve vivo, viviendo mi vida. La vida que construí después de que ustedes dejaran claro que yo no formaba parte de la suya. Eso no es justo, dijo mi madre con la voz temblorosa. Era ese temblor que siempre conseguía hacerme ceder. Siempre. Nunca dijimos que no formaras parte de esta familia. No hacía falta decirlo. Bastaba conseguir demostrándolo. ¿Podemos entrar, por favor?, preguntó ella. ¿Podemos simplemente sentarnos a hablar? La puerta principal se abrió detrás de mí. Jess salió al porche. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó. Su tono era casual. Tranquilo. Pero podía percibir la firmeza detrás de su voz. Mis padres la miraron a ella y luego a mí. Ella es Jess. Mi novia. Vive aquí. El rostro de mi madre pasó por unas 4 expresiones distintas. ¿Tienes novia? ¿Una casa? Mark, ¿por qué no? Nosotros podríamos haber. No terminó la frase. Jess bajó los escalones y se colocó a mi lado. No hizo ningún gesto teatral. Simplemente permaneció allí. Se está haciendo tarde, les dijo Jess a mis padres. Si Mark quiere hablar con ustedes, les dirá cuándo y dónde. Pero hoy no. El rostro de mi padre se puso rojo. Con todo respeto, este es un asunto de familia. Entonces Mark lo resolverá como familia. Pero ustedes están en la entrada de nuestra casa sin haber sido invitados. Por lo tanto, hoy voy a ocuparme de esto como la propietaria de esta casa. Miré a Jess. Luego miré a mis padres. Ella tiene razón. Tienen que irse. Si quiero hablar con ustedes, me pondré en contacto. Mi madre rompió a llorar. Mi padre le puso una mano en la espalda y la acompañó hasta el coche. No me miró mientras le abría la puerta. Antes de subir al lado del conductor, se volvió una última vez. Nos estamos hospedando en el Hampton Inn de Eagle Road, habitación 214, por si cambias de opinión. Se fueron. Me quedé de pie en la entrada de mi casa durante mucho tiempo después de que las luces traseras desaparecieran. Jess permaneció a mi lado. ¿Tacos?, preguntó por fin. Sí. Tacos. No dormí esa noche. Jess se quedó dormida alrededor de las 11 de la noche, y yo permanecí acostado reviviendo la misma escena una y otra vez. La expresión de mi madre. La voz de mi padre. La forma en que miraba mi casa, como si estuvieran viendo una prueba de que yo existía y no pudieran asimilarlo. Lo que más me preocupaba no era la culpa. Era la ausencia de ella. Había visto a mi madre llorar en la entrada de mi casa, y mi emoción predominante había sido la irritación. Me había acostumbrado tanto a no necesitarlos que su dolor ya no me destrozaba de la manera en que probablemente debería haberlo hecho. Alrededor de las 6 de la mañana, me levanté y preparé café. Jess me encontró sentado a la mesa de la cocina aproximadamente 1 hora después. ¿Vas a hablar con ellos? No era una pregunta. Creo que tengo que hacerlo. No por ellos. Por mí. Si no digo lo que necesito decir, seguirán apareciendo. Convertirán esto en una campaña. ¿Quieres que vaya contigo? No. Pero gracias. Conduje hasta el Hampton Inn. Habitación 214. Llamé a la puerta. Mi madre abrió unos 3 segundos después. Eso me dijo que había estado sentada allí esperándome. Todavía llevaba la misma ropa del día anterior. Mi padre estaba sentado en la pequeña mesa junto a la ventana, sosteniendo un vaso de café de espuma de poliestireno. Las 2 maletas estaban abiertas, pero apenas habían deshecho el equipaje. Mi madre intentó abrazarme. Entré en la habitación, pero no permití que me abrazara. Saqué la silla de la mesa hacia el centro de la habitación y me senté. Mi madre se sentó en el borde de la cama. Mi padre permaneció donde estaba. Bien. Vamos a hablar. Pero necesito que realmente me escuchen. Porque solo voy a decir esto una vez. Te estamos escuchando, dijo mi madre. No. Están esperando una pausa para poder contar su versión. Esto es diferente. Necesito que de verdad me escuchen. Mi padre dejó el vaso de café sobre la mesa. Adelante, hijo. Respiré hondo. No me fui por una sola cosa. Me fui por un patrón. Durante toda mi infancia y después, ya de adulto, toda nuestra familia giraba alrededor de Kelsey. Sus horarios. Sus sentimientos. Sus necesidades. Y cada vez que mi existencia entraba en conflicto con la suya, era yo quien tenía que apartarse. Siempre. Sin excepción. Y la forma en que ustedes hacían eso,
Lo que hacía que todo fuera tan eficaz, era que nunca lo trataban como una elección. Siempre era algo práctico. Siempre era algo lógico. Solo había 3 billetes de avión. No había suficiente espacio. Kelsey estaba pasando por un momento difícil. Hacían que todo pareciera tan razonable que yo me sentía loco por sentirme herido. Los ojos de mi madre ya estaban llenos de lágrimas. Mark, no fue así como nosotros, les pedí que escucharan. Ella apretó los labios y asintió. Pasé años creyendo que el problema era yo. Que era demasiado sensible. Que estaba convirtiendo la nada en algo. Y entonces conduje 4 horas para volver a casa en Acción de Gracias, y ustedes cambiaron las cerraduras y dejaron un plato de comida en el porche. Silencio. ¿Se acuerdan de eso? Pregunté. Más silencio. Observé sus rostros. La frente de mi madre se frunció, y podía verla repasando mentalmente años de cenas de Acción de Gracias, intentando encontrar aquella en particular. Mi padre mantenía la vista fija en el suelo. El recipiente de Tupperware, dije. ¿Se acuerdan del recipiente de Tupperware? Mi madre negó lentamente con la cabeza. No estaba negándolo. Simplemente no lo recordaba. Y eso era casi peor. Me enviaste un mensaje mientras yo estaba de pie en el porche. Decías que el novio de Kelsey iba a pasar Acción de Gracias con ustedes y que no había suficiente espacio. Decías que me habías preparado un plato. Había un recipiente de Tupperware sobre el felpudo, con una nota adhesiva que decía, «Feliz Día de Acción de Gracias, M». Con una carita sonriente. Podía oírlos dentro. Podía oler el relleno que salía de la cocina. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Conduje 4 horas para volver a casa, solo, en Acción de Gracias. Y ese recipiente de Tupperware fue lo último que cualquiera de ustedes me dio. La voz de mi padre sonó áspera. Eso solo pasó una vez, Mark. No, papá. Eso pasó todas las veces. Solo que esa fue la primera vez que ustedes pusieron todo dentro de un recipiente que yo podía sostener con mis propias manos, mirar y comprender exactamente lo que representaba. Prepararon una cena completa de Acción de Gracias para su hija, y a su hijo le dieron un tupper con las sobras. Y hasta dibujaron una carita sonriente. La habitación quedó completamente en silencio. Podía oír el zumbido de la máquina de hielo en el pasillo. No me fui para hacerles daño, continué. Me fui porque por fin entendí que el espacio que ustedes seguían abriendo alrededor de Kelsey era permanente. Nada iba a cambiar. Y yo no podía seguir quedándome en el porche esperando que alguien abriera la puerta. Mi madre lloraba de verdad ahora. De esa manera en que una persona ni siquiera puede hablar. Mi padre sujetaba el borde de la mesa con ambas manos. Los nudillos se le habían puesto completamente blancos. He construido una buena vida aquí. Tengo una casa. Una carrera. Una mujer a la que amo. Personas que me tratan como alguien importante. No construí todo eso para castigarlos. Lo construí porque necesitaba saber cómo era ser la primera opción para alguien. O, al menos, dejar de ser la última. Mi padre levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó. Quiero que vuelvan a casa. Quiero que piensen en lo que les dije. No que simplemente reaccionen. Quiero que realmente reflexionen. Si en algún momento llegan a comprender de verdad lo que pasó. Y no solo se sienten mal por las consecuencias, tal vez podamos tener otra conversación. ¿Y Kelsey? Consiguió preguntar mi madre entre lágrimas. Kelsey y yo trabajamos en la misma empresa. Voy a mantener esa relación estrictamente profesional. Pero en este momento ella no es mi hermana. Es una compañera de trabajo. Y tiene que respetar eso. Me levanté. Mi madre tomó mi mano. Dejé que la sostuviera durante un instante. Tenía los dedos fríos. Te quiero, Mark. Sé que eso no arregla nada. Pero te quiero. Lo sé, mamá. Creo que precisamente eso fue lo que hizo que todo fuera tan confuso. Me fui. Conduje hasta el trabajo. Me quedé sentado en el estacionamiento durante unos 10 minutos, con la frente apoyada sobre el volante. Luego entré e hice mi trabajo. Lo que no sabía era que, mientras yo estaba en el Hampton Inn, Kelsey había estado ocupada. Lo descubrí a las 2:15 de la tarde, cuando recibí un mensaje del Departamento de Recursos Humanos pidiéndome que asistiera a una reunión a las 3. El asunto del correo decía, asunto relacionado con el ambiente laboral, confidencial. Lo entendí de inmediato. La coordinadora de Recursos Humanos, Patricia, ya me estaba esperando en una sala de reuniones del 3er piso. Portátil abierto. Bloc de notas ya lleno de anotaciones. Una caja de pañuelos de papel sobre la mesa. Mark, gracias por venir.
Esta conversación es informal. Nadie está en problemas. De acuerdo. Una empleada nueva ha presentado una inquietud sobre tu comportamiento durante el proceso de integración. Afirma que ustedes tienen una relación personal previa y que eso está haciendo que la trates de manera diferente. Concretamente, te describió como una persona fría y distante. Asentí. Ya me había preparado para alguna versión de aquella situación. Aunque esperaba que nunca ocurriera. La empleada es mi hermana, Kelsey Brennan. Debería haber informado de esa relación cuando vi su nombre en la lista de integración. Y no lo hice. Ese fue un error mío. Les pido disculpas por ello. Las cejas de Patricia se alzaron ligeramente. Esperaba que lo negara o intentara desviar la conversación. ¿Puede explicarme la naturaleza de esa relación personal y por qué podría estar afectando la dinámica en el lugar de trabajo? Mi hermana y yo llevamos 7 años sin tener contacto. Su contratación aquí fue una coincidencia. Elegí actuar con profesionalismo y tratarla exactamente igual que traté a todos los demás empleados nuevos. Si ella interpreta una distancia profesional como frialdad, entiendo su punto de vista. Pero no la traté de manera diferente a nadie del equipo. ¿Otros miembros del equipo observaron eso? Puede preguntárselo a ellos. Patricia tomó otra nota. Para que conste, nadie más ha presentado ninguna preocupación respecto a tu conducta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Kelsey mencionó por qué llevamos 7 años sin hablarnos. Patricia vaciló. Dijo que todo ocurrió por un malentendido familiar que tú exageraste. Dejé que esas palabras flotaran entre nosotros. Un malentendido familiar. 7 años. Más de 3.200 kilómetros de distancia. Un recipiente de Tupperware abandonado en un porche. Me gustaría solicitar que otra persona se encargue de la integración de Kelsey. No porque haya hecho algo incorrecto, sino porque la dinámica personal entre nosotros claramente dificulta que ella pueda verme como supervisor. Creo que será lo mejor para ambos. Me parece una solicitud muy razonable. Lo coordinaré con tu gerente. Gracias, Patricia. Me levanté para irme. Al llegar a la puerta, me volví una vez más. Solo para que conste. Llevo 6 años trabajando en esta empresa. Nunca he recibido una queja. Nunca he tenido un conflicto. Mis evaluaciones de desempeño están registradas en el sistema. Sea lo que sea que Kelsey les haya contado sobre un malentendido familiar, le sugeriría considerar la posibilidad de que la persona que se mudó a más de 3.200 kilómetros para escapar de ese malentendido quizá no fuera quien lo provocó. Salí de la sala. El pasillo estaba vacío. Podía sentir el pulso en la punta de los dedos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí por las llamadas recientes. Era mi padre. Tu madre no ha dejado de llorar desde que te fuiste. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Leí el mensaje una vez. No respondí. Pero tampoco lo borré. Porque ese mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había escuchado alguna palabra de todo lo que yo había dicho. El Departamento de Recursos Humanos concluyó la investigación 3 días después. Patricia me envió un resumen por correo electrónico. No encontraron nada que justificara tomar medidas contra mí. No había ninguna evidencia de trato diferenciado. Varios compañeros confirmaron que me había comportado de forma profesional y coherente con todos los empleados nuevos. Kelsey recibió una advertencia formal sobre el procedimiento de la empresa para presentar denuncias relacionadas con el ambiente laboral y fue transferida a otro equipo de integración, bajo la supervisión de otra ingeniera senior llamada Beth, que era muy amable, pero que tampoco toleraba ese tipo de comportamiento. No me dijeron exactamente qué se habló durante esa advertencia. Pero noté un cambio en el comportamiento de Kelsey casi de inmediato. Dejó de decirle a la gente que éramos hermanos. Dejó de quedarse cerca de mi escritorio. Empezó a almorzar en su propio puesto en lugar de ir a la sala de descanso, donde yo solía comer. Durante aproximadamente una semana, pareció que la situación se estaba resolviendo por sí sola. Entonces me acorraló en el estacionamiento. Caminaba hacia mi camioneta un miércoles por la noche, con las llaves en la mano, pensando si Jess y yo deberíamos probar aquel nuevo restaurante tailandés de Fairview. Kelsey estaba apoyada contra un pilar de hormigón junto a mi plaza de aparcamiento. Parecía haber llorado. Necesitamos hablar. No como compañeros de trabajo. Como hermano y hermana. Me detuve a unos pasos de distancia. Kelsey, fui muy claro respecto a mis límites. Lo sé. Y fui a recursos humanos, y eso estuvo mal. Lo siento. Pero tú no hablas conmigo. No hablas con mamá ni con papá. Y siento que me estoy volviendo loca intentando entender qué fue lo que hice. ¿Qué fue lo que hiciste? Tú desapareciste, Mark.
Te esfumaste. Nadie sabía dónde estabas. Y mamá lloró en todas las fiestas durante 2 años. ¿En cuáles fiestas? En aquellas a las que fuiste invitado. Eso la golpeó de lleno. Vi el impacto en su rostro. Parpadeó. Abrió la boca. Luego la volvió a cerrar. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó. ¿Quieres decir que sabes por qué me fui, Kelsey? ¿Alguien te contó alguna vez la verdad? Mamá dijo que tuviste algún tipo de crisis emocional. Que necesitabas tiempo. Y que volverías cuando estuvieras preparado. ¿Una crisis emocional? Claro que esa fue la historia. No, lo excluimos hasta que no pudo soportarlo más. Si no, Mark tuvo una crisis. Así nadie era responsable. El problema quedaba convenientemente dentro del hijo que siempre estaba bien. Siempre era el hijo fácil. Siempre lo entendía todo. Yo no tuve una crisis emocional. Tomé una decisión. Entonces, ¿por qué? Una parte de mí no quería contárselo. Porque hacerlo significaba darle otra oportunidad para minimizarlo todo. Pero quizá Kelsey realmente no lo sabía. Nuestros padres habían controlado la historia del mismo modo que controlaban todo lo demás, haciendo que todo pareciera perfectamente razonable. ¿Recuerdas el día de Acción de Gracias del año en que yo tenía 22 años? ¿Cuál de todos? Aquel en el que conduje 4 horas para volver a casa y descubrí que habían cambiado las cerraduras. Frunció el ceño. Espera, ¿fue el año en que vino Tyler? Tyler vino todos los años después de ese. Estoy hablando de la primera vez. De la vez en que mamá me envió un mensaje mientras yo estaba de pie en el porche, diciéndome que no había sitio para mí porque tu novio estaba ocupando mi lugar, y dejó un recipiente de Tupperware sobre el felpudo. Kelsey se quedó mirándome. Eso no. Mamá dijo que no pudiste venir ese año. ¿Mamá dijo que yo no pude ir? Sí. Dijo que tenías que trabajar. Yo estaba de pie en el porche, Kelsey. Conduje 4 horas. La puerta estaba cerrada con llave. Me dejó un plato de comida afuera como si fuera un gato abandonado. No. Negó con la cabeza. No. Eso no fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Y no fue la primera vez. Solo fue la peor. Antes de eso estuvo la Navidad en la que dormí en el sofá para que Tyler pudiera quedarse en la habitación de invitados. Antes de eso estuvo el viaje familiar a Hilton Head, del que me enteré por Instagram. Antes de eso estuvieron todos los cumpleaños que se reprogramaban porque tú tenías algún compromiso. Cada vez que había que elegir entre tu comodidad y mi existencia, ellos te elegían a ti. Siempre. Sin excepción. Mark, yo nunca les pedí que hicieran eso. Lo sé. Pero tampoco te diste cuenta nunca. Y, después de un tiempo, no darse cuenta también se convierte en una decisión. Ahora estaba llorando. No era un llanto ensayado. Era feo. Involuntario. Su rostro se deformaba de una manera que ella habría odiado ver si hubiera estado frente a un espejo. No lo sabía. Te juro que no sabía que estabas ahí afuera. Te creo. Y realmente le creía. Kelsey no fue la arquitecta de lo que me ocurrió. Fue la beneficiaria. Esa diferencia importa. Pero no borra el daño. ¿Qué hago? Preguntó. ¿Cómo arreglo esto? No sé si puedes. Ahora no. Tal vez nunca. Pasé 7 años construyendo una vida en la que no necesito ganarme un lugar en la mesa de nadie. Y no estoy dispuesto a renunciar a eso. Ni siquiera por ti. ¿Entonces esto es todo? ¿Ahora solo somos unos desconocidos? Somos compañeros de trabajo. Por ahora, eso es lo máximo que puedo ofrecerte. Se secó el rostro con la manga de la sudadera. En ese momento parecía joven. Más joven que sus 27 años. Parecía la hermanita a la que solía ayudar con los deberes de matemáticas, cuando el desequilibrio todavía era lo bastante pequeño como para ignorarlo. Lo siento. Sé que probablemente no me crees. Pero de verdad lo siento. Creo que lo sientes. Solo que no estoy seguro de por qué lo sientes. Hay una diferencia entre lamentar que las cosas sean dolorosas, y lamentar las cosas que provocaron ese dolor. Asintió. Luego se marchó. Subí a mi camioneta y regresé a casa. Eso ocurrió hace aproximadamente 4 meses. Hoy, la situación es la siguiente. Kelsey fue transferida a la oficina de la empresa en Portland aproximadamente 6 semanas después de aquella conversación. En su último día en Boise, pasó por mi escritorio, se despidió y me preguntó si podía darme un abrazo. La dejé. Fue un abrazo breve. Incómodo. Y olía al mismo champú que usaba desde la secundaria. Eso casi me destrozó. No intercambiamos mensajes. No hablamos por teléfono.
Me envió una solicitud de contacto en LinkedIn y la acepté. Me pareció el nivel adecuado de contacto para el punto en el que nos encontramos. Mis padres regresaron a Ohio al día siguiente de mi visita al hotel. El mensaje de mi padre diciéndome que mi madre no había dejado de llorar fue lo último que supe de él. Durante aproximadamente un mes, nada. Luego, en noviembre, llegó una carta. Papel de verdad. Dentro de un sobre con sello. La letra de mi madre. Tenía 3 páginas. No voy a compartirla completa porque hay cosas que deben seguir siendo privadas, incluso en una publicación de Reddit. Pero hay una parte de la que sí voy a hablar. Escribió sobre el recipiente de Tupperware. Dijo que, después de que les hablara de aquello en el hotel, volvió a casa y empezó a buscar el recipiente en los armarios de la cocina, aunque, obviamente, ya no estaba allí porque yo me lo había llevado. Dijo que encontró el estante donde guardaba ese juego de recipientes y se dio cuenta de que había un espacio vacío donde uno de ellos debería haber estado. Contó que se sentó en el suelo de la cocina y lloró porque ese espacio vacío había existido durante 7 años y ella nunca lo había notado. Dijo que lo sentía profundamente. Empezó a ir a terapia. Mi padre se resistía a la idea, pero ella estaba intentando convencerlo. Dijo que no esperaba una respuesta, pero quería que yo supiera que me había escuchado. Y que el recipiente de Tupperware dejado en el porche había sido la peor cosa que había hecho como madre. Leí la carta 2 veces. La guardé en un cajón. No respondí. Y no sé si alguna vez lo haré. Mi terapeuta, con quien retomé las sesiones después de todo esto, dice que eso significa que por fin me estoy poniendo a mí mismo en primer lugar. Y que la incomodidad que siento por hacerlo no es más que el residuo de 22 años de haber sido condicionado a ponerme siempre en último lugar. Jess y yo estamos bien. Muy bien. El otro día me dijo que estaba orgullosa de mí. Le pregunté por qué. Respondió, porque no finges que esto no importa. Y tampoco finges que importa más de lo que realmente importa. Algún día me casaré con esa mujer. El recipiente de Tupperware sigue en nuestra cocina. En el estante de arriba. Detrás de los cuencos para mezclar. No lo miro muy a menudo. Pero sé que está ahí. Jess me preguntó una vez por qué lo conservaba. Le respondí que no estaba seguro. Pero creo que ahora sí lo sé. Lo conservo porque es una prueba. No una prueba de que mi familia me trató mal. No necesito un recipiente de plástico para saber eso. Es la prueba de que sobreviví. La prueba de que recogí aquel recipiente en un porche de Ohio y lo llevé conmigo durante más de 3.200 kilómetros hasta una vida en la que dejar un plato de comida en la puerta de casa es algo impensable. Una vida en la que la puerta siempre está abierta. En la que siempre hay sitio para uno más. Lo conservo porque me recuerda de dónde empecé. Y lo conservo porque, cada vez que lo veo, escondido detrás de los cuencos para mezclar, en una cocina que es mía, en una casa que compré, en una vida que elegí, sé exactamente cuánto he recorrido. Si has leído hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. Pasé 7 años sin contar esta historia. Y ha sido un alivio poder sacarla por fin. Si alguna parte de todo esto te resulta familiar. Si en este momento estás de pie en el porche de alguien esperando que una puerta se abra, cuando esa puerta nunca va a abrirse. Quiero que sepas que puedes irte. Y que la vida que construyas después de eso puede ser mucho más grande que el espacio que se negaron a hacerte. ¿Qué?